9. Esta es la guía que deben tener todos. A ver, ¿estoy compartiendo? No, a ver. Ay, no está compartiendo. La grabación ha sido iniciada. Esta es la guía. Es la guía número 3, semana 9. Por eso les he preguntado si tienen algún problema. Me dice. La semana 9 tiene ahí. Esa Braille virtual. Hojita en blanco. Tenemos presentación y aquí tenemos hojita en blanco y la semana 9. Este es el tema, tipos de texto por la temática, semana 9. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No. Ninguna. Voy a explicar esto utilizando mi Word. Acá tengo un Word. Ay, 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 no quiere. Ya, pues funciona, nada, no funciona. Ya está, por fin. Es lo mismo, solo que aquí está en un Word preparado para poderles explicar. Tipos de texto por la temática o macroestructura. Decirles que cuando yo digo tipo de texto por la temática es por la macroestructura. ¿Qué es la macroestructura? La macroestructura es la tematización del texto. Un texto tiene diferentes temas que desarrolla. Hay un tema que es primordial. Ese tema se va desarrollando con otros subtemas. O sea, no van a pensar que solo hay un tema. Hay también subtemas que están subordinados al tema. A eso se llama temática, como yo lo he escrito acá. Progresión temática. Ahora, el texto cuando se desarrolla se circunscribe, ¿no?, en un ámbito. Por eso a veces en los exámenes de la universidad te dicen, el siguiente texto está circunscrito en el ámbito de A, geográfico, B, filosofía, C, química, etc. Por eso sí circunscribe en un ámbito. Ese ámbito que circunscribe el texto es donde se desarrolla, ¿correcto? Ahora, de acuerdo a ese ámbito circunscrito donde se desarrolla el tema, hay textos filosóficos, científicos. Yo te voy a dar las características. Cuando un texto es filosófico, cuando tiene como tema, ahí lo estoy colocando, tiene como tema un pensamientos humanos desde una perspectiva de la filosofía o un dogma, o sea, bajo un pensamiento humano. El pensamiento humano es muy variado, ¿no? Pero la filosofía generalmente trata de los pensamientos humanos desde la temática filosófica o dogmática. Siempre que se esté tratando así es filosofía. Ahora, generalmente los textos filosóficos son argumentativos, como lo he puesto acá, es argumentativo, porque ellos quieren fundamentar su idea o convencernos que su idea es la verdadera. Texto científico. Número 2.
Un texto científico tiene como tema que desarrolla desde la objetividad, o sea, su tema se desarrolla desde la objetividad. Es considerada pura o experimental. Se considera científica a quienes, a la matemática, a la física, a la medicina, la química, la biología, la zoología, la anatomía, etc. Su característica principal es experimental y comprobable. Ahí le he puesto, su característica es experimental y comprobable. Por eso que la química puede ser llevado en un laboratorio, la matemática puede ser comprobada, la física igual, o sea, ¿no? Y lo que no es comprobado no se le llama ciencia, se llama disciplina o filosofía. Generalmente la filosofía lo puede tratar si es que no es considerada como ciencia. O sea, digamos, hace años la física cuántica era tratada por la filosofía, pero cuando la filosofía cuántica tiene ya elementos comprobatorios o probatorios, entonces ya se le llama eh, ciencia. ¿Te das cuenta? Entonces la filosofía toma todo aquello que no puede ser comprobado, no se entiende todavía como ciencia. Luego tenemos a los textos humanísticos. Mira, tiene como tema, el tema es considerado una ciencia informal. El texto humanístico es el quehacer humano. ¿Ya? Es todo quehacer humano. El hombre es un ser que hace muchas cosas. Es todo quehacer humano considerado ciencia informal. O sea, profesor Chino, el texto humanístico también es ciencia, sí es ciencia. Solo que a este le llaman ciencia informal. Se le considera humanística o ciencias sociales. ¿Me has entendido? Entonces, profesor Chino, ¿los textos humanísticos también son científicos? Sí. Pero entonces, ¿por qué no llamamos científicos? Ya te lo he explicado la característica. El texto científico es objetivo. Se le llama puro y experimental. Por eso se le llama científico. En cambio, las ciencias humanas o ciencias sociales no son experimentales, no son consideradas como algo formal, sino informal, como yo lo he escrito aquí. ¿Sí? Ciencia informal. Entonces, al ser informal, se le considera humanísticos o ciencias sociales. ¿Quiénes están en este ámbito o están circunscritos en ellas? La sociología, antropología, derecho, economía, pedagogía, psicología, etnología, lingüística, historia, papa, etcétera. No voy a poner todas las ciencias, son muchas. ¿Ya? Entonces, su característica fundamental es no experimental. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy a hablar de historia, entonces alguien me dice, Fujimori es un corrupto. Yo estoy muy seguro que si yo digo, Fujimori es un corrupto, Alberto Fujimori merece estar en la cárcel, ¿no? Aprendrá un albertista fujimorista y me va a decir, no es cierto. Fujimori nos salvó del terrorismo, nos salvó de todo, él no es corrupto. Pero yo le digo, hay comprobaciones de tal, tal, y él me va a decir, ¿acaso le han metido a la cárcel por corrupto? Lo han metido por casos de lesa humanidad, no es corrupto. Entonces yo le voy a decir, no, pues es corrupto porque la prensa ha dicho que esto, que lo otro, y él me va a decir, y que la prensa diga, ¿eso es cierto? Ah, sí, me hace dudar, no es corrupto. ¿Dónde está la sentencia de un juez que diga que es corrupto? No, pues que ha habido gente que lo ha tapado, así podemos pasarnos a discutir. ¿Quién va a comprobar que tengo la razón, yo o él? A ver, no hay pues. En cambio, en la química o en la física, tú me puedes decir, esto está, profesor Chino, si yo fundo carbono con hidrógeno, va a suceder tal. A ver, vamos al laboratorio, ponemos el carbono, ponemos el hidrógeno y comprobamos qué va a pasar o qué va a suceder. En la matemática voy a comprobar una operación matemática y me va a salir una respuesta pura.
En cambio, en el humanístico, a ver, comprueba pues, que es corrupto o no corrupto. Y así se pueden pasar insultando en las redes sociales o en la discusión. No es corrupto, si es corrupto, horas y horas, y no vamos a poder llegar a experimentar. ¿Qué hacemos? Le traemos al señor Alberto Fujimori y le metemos a un laboratorio, lo torturamos para que diga la verdad, le llevamos a una cámara Gesell para comprobar si es que realmente es imposible. ¿No? Lo mismo sucede con la antropología, la pedagogía. Hay partes de ellas que pueden ser comprobadas y estudiadas, hay partes, eso no lo voy a negar, ¿ah? Pero en la gran parte de estas ciencias son consideradas humanidades porque no llegan a ser experimentadas ni comprobadas a su totalidad como sí lo podría hacerse los textos científicos. Entonces, cuando tú lees un texto como lector debes darte cuenta de qué enfoque o en qué ámbito se está desarrollando, ya sea historia, ya sea lingüística, y de acuerdo a ello saber si es un texto de humanidades, humanístico, o es un texto netamente experimental, o es un texto filosófico. Paso a otro texto que tenemos acá, los textos literarios. Por la temática que desarrolla también podría ser literario. El literario no me debo fijar en el tema, sino me debo fijar que en el escrito, así lo voy a poner, el escrito o el texto tiene, ¿ya? ¿Qué tiene? Una carga de belleza. Es lo principal. Yo como lector me doy cuenta que tiene una carga de belleza. Entonces, si está escrito en prosa, son las narraciones. Si está escrito en versos, son las poesías. ¿Ya? Entonces, inmediatamente me doy cuenta que tenga belleza es literatura, porque el humanístico, el científico, el filosófico no lo hacen con esa finalidad, o sea, no tienen la finalidad o la función de tener belleza. Esa también es una pregunta de lenguaje. En examen de lenguaje preguntaron, ¿no? ¿Cuál es la función primordial de los textos literarios? Y la respuesta correcta era la belleza. No, en la respuesta correcta era estética. Claro, pero belleza pues estética. ¿Quién no va a saber eso, no? Ya. Acá he puesto también en exámenes se usan los narrativos más que las poesías. O sea, las poesías, pucha, que vienen pues, de una cada 10 años, 15 años. En cambio, el narrativo sí viene. Pueden venir cuentos, novelas, mitos, leyendas, pero ojo, son fragmentos, no te van a venir todos. Eso lo dije la semana pasada ya. Los fragmentos lo puedes reconocer por el lenguaje figurado o llamado también connotativo. Ya expliqué también esto. Si alguien no sabe, tiene que decirme. Y la belleza de sus palabras. Por ella, yo puedo saber que es un texto literario. Muy bien. Los textos críticos. Los textos críticos tienen como tema la criticidad, la opinión, el comentario. Su fin fundamental es priorizar una idea al cual ataca o defiende. Entonces, puede atacar o defender una idea desde su punto crítico, desde su perspectiva, desde su opinión. Bueno, entonces acá, una idea al cual ataca o defiende, acá lo voy a colocar desde su perspectiva, ¿ya? O punto de vista. A estos textos también se les llama textos ponderativos. En su mayoría son argumentativos. Acá está, es argumentativo. Lo encuentras en textos de ensayo, opinión, crítica de cine, crítica literaria, crítica de rigor científico, etc. Hay también textos científicos de crítica. No van a pensar que no lo hay, solamente. Ahora, en el fútbol hay bastante, porque en el fútbol también hay crítica de deportiva, etcétera. También hay crítica de cine, ¿no? Como te vuelvo a repetir, lo puedes encontrar en ensayos, en opiniones, en críticas, ¿no? Ah, también puedes encontrarlo, por ejemplo, eh, en la rama periodística, lo puedes encontrar en ¿cómo se llama este género? Ah, mm, rep- en los
Crítica literaria, crítica de rigor, acá lo voy a poner en el reportaje. El reportaje eh, del periodismo presenta el texto crítico de manera tal que nos quiere presentar lo que él piensa, ¿no? En el reportaje. Bueno, porque la noticia no es texto crítico, la noticia es informativa. Ahora, hay también tipos de texto, tenemos tipos de texto por la idea principal, porque estos eran por el tema, ¿sí o no? Recuerda que estoy tema. En el literario, más bien, no he puesto por el tema, porque el literario no necesariamente necesitas tener el tema para reconocerlo, sino por la belleza de su estructura. En cambio, los tipos de texto por la idea principal o discurso del texto son estas. Texto deductivo, cuando la idea principal está al inicio del texto. Ahí lo estoy colocando de amarillita. Se le llama también analizante. Su discurso va de lo genérico a lo específico. Siempre que vaya de lo más genérico a lo más específico es un texto deductivo o el discurso de ese texto es deductivo. También tenemos el texto inductivo, es cuando la idea principal va al final, ¿no? Es también llamado sintetizante. Su discurso va de lo específico a lo genérico, ¿ya? De lo específico a lo genérico. También tenemos el texto centrado. La idea principal está en el medio. Es un texto llamado también inductivo-deductivo o sintetizante-analizante, con guión, ¿no? Son palabras compuestas, ¿no? Tú sabes. Ahora, este discurso va de lo específico a un genérico y luego desarrolla lo específico. Estos tres son los textos más utilizados en los exámenes de la Universidad de San Agustín, la Groman, la Universidad del Pacífico, Universidad Mayor de San Marcos, la Católica, la UPC, la que tú quieras, estas tres. Es más, libros escritos de personas con capacidad de crear libros o textos, también utilizan estos tres. De estas tres, la más utilizada es esta, la deductiva. Con decirte que la mayoría de los textos, el 85%, casi exagerando, 90% de los textos son deductivos. De ahí que cuando tú vas a leer un texto, lo primero que tienes que buscar es que la idea principal está al inicio. Ah, pero si no está, ve al final, porque el otro sitio donde podría estar es al final. Si ya no está, en el medio, pues. Profe, y las otras formas, el encuadrado, el paralelo, estas formas casi no se presentan en los exámenes, ¿no? En el encuadrado, por ejemplo, la idea principal está al inicio y al final. Es genérica, específica y genérica. Este tipo de texto no es presentado mucho en los exámenes. O sea, con decirte que no ha venido ninguna. El texto paralelo es que la idea principal está en todo el texto. No, o sea, la idea principal está al inicio, al medio, al final. Es un texto que reafirma la idea principal, reafirma la idea principal. Estos textos son más utilizados en el nivel básico del estudiante, donde les damos estos textos para que pueda encontrar la idea principal. Pero también es utilizado por los textos periodísticos. Los textos periodísticos sí tienen encuadrados y paralelos. ¿Por qué? Porque ellos quieren que tú entiendas la idea que quiere dar a conocer. Y además, un texto periodístico no está llevada para gente, pues, de elevado estatus o de comprensión adecuada. No, pues, o sea, su comprensión es bajísima. Tampoco tiene que ser alta, pues, ¿no? Alguna vez dice, yo me acuerdo de un candidato que dijo, ¿dónde están los medios de comunicación? Ellos nos han mentido. Pero es que yo vuelvo a repetir, como analista, como yo, Orlando Chino, analista, razonado, que leo y me gusta analizar los textos, los discursos, yo le digo, pero ¿cómo vas a hacer eso? O sea, es imposible. Si algo un periódico no te gusta, no lo leas.
Si no te gusta un programa de televisión, no lo veas. Si no te gusta una radio, no lo escuches. Escucha lo que tú quieras escuchar. La democracia es la capacidad que nosotros tenemos para elegir. Acá tengo un programa del canal 8, canal 7, canal 5, el canal 12, 13, ya. No me conviene el 13 porque no va con mis ideas. Descártalo, el 11 tampoco, el 10 tampoco, ya. El 7 me conviene y el 8, ya. El 7 y 8. Pero no puedes decirme como que a ti te gusta el 7 y el 8, entonces eliminamos a la 11, al 14, 15, fuera esos canales, mátelos, destruyanos, no, eso no se puede hacer, es imposible. ¿Dónde está la democracia? Segundo, voy al punto segundo. Si estas personas del 11, el 12, el 13, no te es favorable a tu ideología, o sea, porque no te combina tu ideología, hay que eliminarlos y exterminarlos. Entonces, ¿dónde está tu capacidad de comprensión, tu capacidad de tino para manejarlo? No, es que ellos solo se inclinan a un candidato y malogran la mentalidad del niño. Si tú tienes la malogran la mentalidad del niño, el niño tiene un papá, el niño tiene profesores, no lo puedes malograr porque siempre y cuando tú eres el papá o eres el apoderado, cuando un niño es menor, tienes que decir, tú no vas a mirar esto, miras esto. O sea, ¿dónde está el problema? El problema está en el papá o el padre de familia que no lo deja ver. Entonces, profesor, deben estar todos los discursos y los textos. Sí, textos, los textos no pueden ser prohibidos, no pueden, no deben. En ese caso, alguien diría, ya, solamente la religión católica funciona, ya, funciona solamente la Biblia. Ya, entonces eliminemos al Corán, al otro libro, todo. No, no puedes hacer eso, pues, eso no existe, o sea, no se debe, no puede, es imposible. Y si lo hacen, ya es una dictadura, una imposición, generalmente del discurso donde se está apoderando. Entonces, alguno me dirá, profesor Chino, entonces hay canales o programas malísimos, ya, pues descártalos, pues, elimínalos, no los veas, pues es tu problema. Es que el otro día un chico me dijo, todo, profe, está contaminado, todo, no puede estar contaminado, pues todo, le digo. No, pues todo, no es imposible, pero digo, a ver, ¿qué está contaminado? Si está contaminado algo, entonces elige otras opciones. Ya, ¿la televisión está contaminada? Sí, muy bien. Entonces, lee, pues. No, que la lectura, entonces, crea, pues. Si no hay, crea. Hazlo tú. No, pero ¿cómo voy a crear? Entonces ya no crees, no quieres crear, no quieres cambiar. Entonces, ¿qué quieres? O sea, yo entiendo, yo como analista, como discursante, como lector de textos, ¿qué quieres? Ya no te entiendo. Entonces, no quieres crear, porque si no hay, o sea, todos estos están en favor de X. No hay, profe, ya no hay. Entonces, crea pues tú, hazlo pues tú. No, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces, no hagas nada y no reclames. Si todos están acá en favor, entonces tú hazlo. Por eso acá no tienes las redes sociales, acá no tienes la televisión, tienes el poder, manéjalo. No puedes. Entonces no puedes. Mejor dime por qué no puedes. Entonces estás limitado. Como estás limitado, estás esperando a que los otros te enajenen tu cerebro. Pero si vas a pensar que todos te van a enajenar el cerebro, ya es paranoia, pues. De nuevo caemos en el análisis, ¿ves? O sea, entonces yo como analista de texto te digo, todos los textos deben existir, expositivos, argumentativos, narrativos, inductivos, satánicos, no satánicos, lujuriosos, no lujuriosos, todos. Tú eliges qué es lo que quieres. El poder está en la persona, en el lector, en la habilidad, en la capacidad que tiene para elegir, decidir y querer qué quiere consumir y qué quiere que tengan el poder. Si no lo tienes, tienes las academias, tienes los colegios donde nosotros enseñamos, los profesores, los que tenemos experiencia y te decimos lo que es, no por eso, porque algo no gusta o no cae, lo vas a eliminar, lo vas a exterminar. No puedes hacer eso. ¿Quién te ha dado el poder de exterminar? Nadie. Profe Chino, es que este no piensa como yo, que por eso lo vas a exterminar. Entonces, ¿qué eres? ¿Un depredador compulsivo, violento? ¿Y qué tal si en el combate él te destruye a ti? ¿Ah? Mejor déjalos que estén, que cada uno elige. Para eso existen habilidades intelectuales. O sea, entonces yo por eso
El otro día me dijo, entonces estos textos chinos no se usan, entonces, para qué enseñas? Eliminen, no puedo hacer eso, o sea, porque no hay estos textos, lo elimino también. No, no hay, pues, no puedes hacer eso. Al contrario, hay que crear más formas. Espero que lo hayas entendido. A eso se le llama capacidad y habilidad de desarrollo. Vamos a ir a la práctica, salvo que alguien tenga una pregunta. Una pregunta. Pregunta. Alguien, nada. Ya, entonces, si no hay preguntas, acá tenemos ejercicio práctico. Tenemos texto uno, texto 2. He puesto hartos textos, ¿ya? Me van a leer el texto, atiéndame primero, me lee el texto y me acabo de poner, o sea, te has dado cuenta que la mayoría de los textos eh, hay que encontrar el tema, la idea principal y las ideas secundarias, ¿sí? Con el tema yo puedo saber qué tipo de texto es, si es filosófico, científico, humanístico. Con la idea principal puedo saber si es analizante, sintetizante, lo que te enseño hoy día. Pero también me vas a colocar si es argumentativo, expositivo, narrativo. Profe, Chino, eso he hecho la semana pasada. Pero sí, pues la semana pasada he hecho, pero se supone que ya has aprendido, ¿no? O sea, colócale ahí también qué tipo de texto, si es expositivo, argumentativo, narrativo, en la parte de acá. Listo, jovencitos, están trabajando. Si alguien tiene una duda, por favor me dice. Y si no, ya están trabajando. Preguntas. No, gracias, joven. Mari. No la gana que vamos a vivir. Oye, a mí no me tocaba el tiempo muy poco. Porque he puesto las dos arcas, una parte chiquita y una mediana. Ya ves, ninguna cabeza. Y mi papá también se quedó solitario. Eso, solo lo sé para un pan, el otro no me lo comía así nomás. No, vacío. Hay agua para consumir. ¡Qué bueno! No, no puedo tomar agua. No, no puedo tomar nada. Agua, por eso no puedo tomar. No, 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 no he estado en lo de hacer. Claro, no me dan tomar nada de agua. Pero ¿cómo la haces, Solano? Cuando me vaya a San Juan, yo voy a hacer, señor. No.
profesor. ¿Cuál es su pregunta? Preguntas. Vamos a resolver varios ejercicios entonces. ¿Terminaron todos? No, bueno, no terminaron, no sé cuántos se hayan avanzado. Explico. A ver, un ratito. Acá se me ha enredado. Ya lo había preparado. Ahora sí, ya le acomodé. Voy a resolver los primeros 3 textos. Espero que lo hayan hecho todos. Ya debe estar saliendo en tu pantalla. Por ejemplo, el texto 1. La idea principal está acá, de amarillito. Lo estás viendo. Esta es la idea principal. ¿Correcto? Ya. Ahora, la idea principal es esto que dice que es una corriente filosófica, social, política, económica que abarca tal, tal. Y acá también está el tema sería el socialismo. Ya. Esta le voy a colocar de rojito. Ya. Tengo el tema, tengo la idea principal. Acá también tengo la idea secundaria. Sí, está la idea secundaria. Y la idea terciaria que esté en blanco. ¿Listo? Ya. Ahora vamos con esa, podemos darnos cuenta de 3 cosas. Uno, que es texto analizante, porque la idea principal, ya les he dicho, está al inicio. Es un texto humanístico, porque está hablando del socialismo. Aquí lo ha definido, ¿sí? Acá sí que lo pongo eso. Definición, después aquí ha hablado explicación, otra definición de la RAE, y aquí ha hablado de características que tiene el socialismo, ¿sí? Entonces es un texto humanístico. Ahora también sería un texto expositivo, pues como ha definido, explicado y dar características, es un texto expositivo. Si alguien tenga una duda, por favor me dice, ahí está la explicación de ese texto. Preguntas. Profe, yo le había puesto paralelo, porque creo que después más hojita del socialismo, donde dice, me lo recalca, ¿no? Dice, por tanto, una planificación de organización colectiva. Ya, pero tú dices, acá también hay otra idea. El socialismo implica, por tanto, una Claro. planificación y una organización. ¿Y eso dónde lo ha dicho? Si acá no ha dicho eso. ¿Mm? ¿Cómo? Recuerda que para que sea paralelo, la idea principal debe de estar dicho 2 o 3 veces en el texto.
se debe de decir lo mismo, pero con otras palabras. Si tú me dices que esta parte es la idea principal, ¿dónde también lo ha dicho? O sea, tendría que repetirse pues, la idea principal. En un texto encuadrado o un texto paralelo se repite la idea principal. ¿Me entiendes? Se Sí. repite. Ya. ¿Dónde se repite? No, no se repite entonces. Entonces no hay idea principal. Una de ellas tiene que ser más que la otra, pues. Ok, ok. ¿Ya? A ver, seguimos con el siguiente. Espero que también esta la hayan hecho. Acá está la explicación del segundo. Dice, la idea principal en este estaba acá al final. Te podrías haber dado cuenta por este nexo que dice así. ¿Ya? Entonces, cuando dice así, está resumiendo lo que dijo todo esto en esto. Ahora está hablando del keynesiano, ¿no? O la propuesta de Keynes. O sea, si es una propuesta de Keynes, se llama keynesianismo. Y nos explica eso. Entonces es un texto sintetizante, la idea principal está al final, es humanístico, está hablando de la teoría general del empleo, del interés, del dinero, o sea, temas económicos. Y es expositivo, sí, porque no hay una idea tesis, es impersonal, solamente está diciendo su idea y sería un texto expositivo. ¿Alguien tenga dudas acá de este texto? No, profe. ¿Alguien más? ¿Alguien tenga otra participación? Profesor, yo Pregunte. tengo una duda. A ver, dígame. ¿Cuál es la diferencia más notable entre un texto expositivo y un texto descriptivo? Y ya. Te lo voy a poner fácil así, ¿ya? Si yo digo que Orlando Chino es humano, ¿ya? ¿Es expositivo o descriptivo? ¿Qué dice? ¿Descriptivo? No, pues es expositivo. Pues si Orlando Chino es un humano, es una exposición. Si yo digo Orlando Chino es alto, flaco, ¿es expositivo o descriptivo? Ah, ya, descriptivo. Ya ves, la diferencia está en que la descripción te da cualidades, características, elementos, partes. Si yo digo, el corazón es lo más importante para el funcionamiento de un ser, ¿es positivo o descriptivo? Expositivo. Es positivo. Ahora, si yo digo, el corazón está compuesto por dos válvulas, ¿ya? Y contiene alvéolos, ¿es positivo o descriptivo? Descriptivo. Ya ves, y ahí no he dado características, que he dado partes. ¿Sí o no? Está compuesto por, ¿no? He puesto válvulas y tiene alvéolos, ¿ves? Son las partes. Si yo digo las partes, también es descriptiva. O sea, puedo decir las cualidades, las características, las partes, los colores, las formas, los olores, será descriptivo. Mientras yo diga quién es, cómo es o explico qué es expositiva. ¿Está más clarito o más ejemplos te pongo? Está bien, profesor, gracias, ya entendí. Ya. Vamos con el texto 3. Vamos con el texto 3. A ver, también espero que lo hayan hecho. Esta más bien, yo lo voy a hacer con usted. Ya, vamos a hacerlo. Porque algunos de repente son nuevos, siempre me dicen, él hace y ¿cómo lo hace? Pues, yo voy a hacer esto. Ya. A ver, recuerdo que cuando yo estudiaba sexto de bachillerato, la clase de literatura consistía en una ceremonia entre tediosa y macabra. Mira, cuando dice recuerdo, te das cuenta acá, tú te has dado cuenta que está hablando en primera persona. ¿Ya? Yo estudiaba el sexto de bachillerato, está hablando ya en primera persona. Entonces, él es personaje narrador. O sea, él narra y cuenta su historia. Entonces, hasta ahí ya yo diría que este es un texto que literario, narrativo, ¿sí o no? Sería, este es un texto literario. Uy, no, me salió mal. Literario. ¿Ves? En la primera yo ya me di cuenta que es un texto literario, narrativo. Porque recuerda que en el literario podría haber sido un texto, pues, ¿qué te digo?
poético, ¿no? ¿No? Ahora, un profesor de cara avinagrada subía cansinamente a la tarima con una carpeta bajo el brazo. Mira, mira, date cuenta, el profesor cara avinagrada subía, carpeta bajo el brazo, tomaba asiento con lentitud, desganado, abría la carpeta y comenzaba a dictarnos una retahíla de fechas, nacimientos, quiere precio copiar al pie de la letra porque en caso no supiéramos el año, muerte de Calderón de Banda, corremos el examen. Ahí todo esto ha descrito. Es más, pierde sentido porque va a hablar del profesor y lo que él recuerda de él en esta parte. Entonces este es también un texto descriptivo. Este sí es descriptivo, ¿ves? Es un texto descriptivo. Es un texto literario narrativo descriptivo. Ahora, quiero saber dónde está la idea principal. Es que en estos textos, cuando vamos a ver, cuenta acá de él habla de un recuerdo. En los textos, este es un texto narrativo. El texto narrativo es muy difícil encontrarle la idea principal en una parte. Lo que hay que hacer es resumirlo. ¿Sí o no? ¿Cuál sería más importante? Que yo estudiaba bachillerato, que recuerdo al profesor. No, pues entonces lo que primero tengo que hacer es preguntarme, ¿de qué está hablando? Está hablando de mi recuerdo. Ya, ese es el tema, mi recuerdo. Ahora, ¿qué se dice de mi recuerdo? Que recuerdo a un profesor, que era macabro, tenebroso. Ya. Entonces, todo el texto está en el recuerdo de un profesor. ¿Ves? No puedo cortarlo. O sea, no puedo decir, la idea es esta y lo demás no importa. O es esta y esto no importa. Entonces, a este tipo de texto, ¿cómo se llama? Paralelo. Porque todo viene a ser importante. ¿Listo, jovencitos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer ustedes? ¿No hay? Todo claro, profe. Muy bien. Se han dado cuenta que los textos tienen todo. Ahí nos quedamos, jovencitos, ya nos ganó. eh, eh, Acá tengo uno de Denis que me dice, profesor, lo general sería como la idea principal y lo específico así como la idea secundaria. Sí, Denis, lo general es la idea principal y lo específico son las ideas secundarias. ¿Correcto? Te lo he puesto porque